Por favor, señora, suplicó Grace, con la voz quebrada a mitad de la súplica. Es solo un niño pequeño. Cassandra no se inmutó. Sus dedos se apretaron con más fuerza alrededor del delicado brazo de Michael, y el brazalete de brillantes emitió un tintineo leve, casi alegre, que resultaba obsceno en aquel instante. El bebé ya no lloraba, solo observaba el techo con los ojos muy abiertos, la boca entreabierta en un silencio que ningún niño debería conocer. Grace sintió que el mundo se hundía bajo sus pies. Las manos le temblaban tanto que tuvo que entrelazarlas para no caer de rodillas. Grace, dijo Cassandra, girándose con lentitud, con esa frialdad serena que hacía que el aire se volviera denso. ¿Has visto algo? Grace abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su cuerpo entero le gritaba que corriera, que tomara al niño y huyera de aquella casa, que pidiera ayuda. Pero la voz de Cassandra cortó el pensamiento antes de que se formara. En esa mansión, la lealtad valía más que la verdad. Grace bajó la mirada y asintió. La náusea le subió por la garganta. Cassandra pasó junto a ella, dejando una estela de perfume caro mezclado con algo que olía a amenaza. Grace se quedó sola con el bebé. Se arrodilló junto a la cuna, lo tomó en brazos y lo apretó contra su pecho como si pudiera borrar lo que acababa de pasar y lo que aún podía venir. La tía Grace no permitirá que te hagan daño, susurró, pero las palabras sonaron vacías incluso para ella. 3 semanas antes, Grace ni siquiera sabía que esa mansión existía. Vivía en un apartamento diminuto en un cuarto piso sin ascensor, donde el olor a fritanga se colaba por las paredes y las discusiones de los vecinos duraban hasta el amanecer. Se levantaba a las 5, se duchaba con agua helada porque la caldera llevaba meses rota, y se ponía el mismo uniforme azul marino ya desvaído en las costuras. Antes de salir, siempre se detenía ante la foto de su madre junto a la puerta. En la imagen, su madre sonreía sosteniendo una tarta de cumpleaños, pero esa mujer ya no existía. Ahora no recordaba ni su propio nombre, ni el de su hija. El teléfono sonaba cada semana con el mismo mensaje del hospital: cobro pendiente. Grace había dejado de contestar. Sabía lo que le dirían: más tratamientos, seguro vencido, pagos atrasados. No tenía cómo pagarlos. Ser niñera nunca había sido su sueño. Grace quería ser abogada. Abandonó la universidad en 2º año cuando se acabó el dinero, pero seguía estudiando sola por las noches. Llevaba siempre en el bolso un libro viejo de derecho constitucional, lleno de subrayados en rojo. Soñaba con tribunales, con defender causas justas, con que sus palabras tuvieran peso real. Pero los sueños no pagaban facturas médicas. La oferta llegó de repente, por recomendación de la agencia. Una familia acomodada, bebé de 8 meses, buen salario. Empieza mañana. Grace no preguntó detalles, solo aceptó. El primer día, cuando la verja se abrió y vio la inmensa propiedad, sintió un nudo en el estómago. La casa era blanca, impecable, rodeada de jardines perfectos y una piscina que reflejaba el cielo como un espejo. Dentro, el silencio no era tranquilo, era controlado. Cada mueble parecía colocado con regla y escuadra. Cada superficie brillaba como si nadie la hubiera tocado jamás. Cassandra la recibió en la entrada, vestido blanco, tacones altos, moño perfecto. La miró de arriba abajo como quien evalúa una mercancía. Tú eres la nueva niñera, dijo sin sonreír. Michael está arriba. Llora mucho. Espero que lo manejes mejor que la anterior. Le entregó una hoja con reglas impresas, horarios, rutinas, prohibiciones. Al final, una frase subrayada: la discreción forma parte del contrato. Grace subió las escaleras apretando el papel. Al abrir la puerta del cuarto del bebé, lo vio en la cuna, boca arriba, demasiado quieto, con los ojos muy abiertos. Lo tomó en brazos. Era liviano, frágil. Sus deditos se cerraron alrededor del pulgar de Grace y algo se quebró dentro de ella.
Ese niño no lloraba porque había aprendido que nadie lo escuchaba. Las semanas transcurrieron lentas y pesadas. Grace se levantaba antes del alba y se acostaba después de medianoche. Cassandra apenas tocaba a Mako. Cuando lo hacía con rigidez, y el niño se encogía como si reconociera el peligro. Alexander, el padre, era una sombra, aparecía brevemente, firmaba documentos, viajaba. Lo veía 2 veces por semana, siempre con traje, siempre apresurado, siempre huyendo de algo que no nombraba. Y entonces llegó aquella noche. Grace oyó un llanto ahogado que se convirtió en silencio absoluto. Empujó la puerta y vio lo que ya sospechaba, pero nunca con tanta claridad. No durmió. Se sentó en la estrecha cama del cuarto de servicio, con la espalda contra la pared fría, mirando sus manos como si fueran de otra persona. Las marcas en el brazo de Michael aún estaban allí, reales, palpables. Por la mañana, el sol entró cruel y brillante. Grace bajó temprano, entró en el cuarto del bebé. Michael estaba despierto, mirando el móvil que giraba sobre la cuna. Cuando la vio, sonrió, una sonrisa pequeña, desdentada, llena de confianza. Grace lo tomó en brazos y susurró: «Te protegeré, te lo prometo». Pero la voz de Cassandra resonaba en su cabeza: «La lealtad vale más que la verdad». Aquella tarde todo cambió. Alexander estaba fuera. Cassandra hojeaba una revista en el salón. Grace cambiaba el pañal de Mako cuando oyó pasos. Cassandra entró sin llamar, con un biberón en la mano. «Tiene que tomarlo ahora», dijo, tendiéndoselo. Grace miró el contenido. La leche estaba turbia, con pequeñas partículas suspendidas que no deberían estar allí. «Lo siento, señora», dijo con cuidado. «Creo que está en mal estado. ¿Puedo preparar otra?» Cassandra entrecerró los ojos. «¿En mal estado?» Grace señaló las partículas. «Grace», la interrumpió Cassandra, voz baja y firme. «Tu trabajo no es preocuparte. Es obedecer». El pulso de Grace se aceleró. «No, señora. Solo me preocupa el niño». Cassandra dio un paso adelante. «Dale el biberón». Grace miró a Mako, que extendía sus manitas hacia la botella sin saber el peligro. Apretó el plástico hasta que crujió. Pensó en su madre, en las facturas, en la frase subrayada del contrato. «No puedo», dijo, y su voz sonó lejana. Cassandra sonrió con frialdad. «¿Sabes cuántas chicas como tú han pasado por aquí? 12. Todas creyeron saber más que yo. Todas se fueron sin referencias ni dinero. Algunas nunca volvieron a trabajar». Hizo una pausa. «¿Quieres ser la 13ª?» Grace tragó saliva. «Solo quiero que esté bien». Cassandra se dirigió a la puerta, se detuvo. «Mañana tienes libre. Piensa si quieres seguir aquí. La próxima vez que me cuestiones, no habrá advertencia». La puerta se cerró. Michael empezó a llorar. Grace se sentó en el suelo, apoyó la cabeza en la pared y dejó correr las lágrimas. Aquella noche abrió su libro de Derecho Constitucional, leyó los pasajes sobre justicia y protección de los vulnerables. Luego buscó en el móvil, cómo denunciar abuso infantil de forma anónima. Leyó todo 2 veces, borró el historial y, por primera vez, sintió que el miedo empezaba a convertirse en otra cosa. A las 3 de la madrugada sonó el teléfono. Hospital. Su madre había sufrido una crisis. Necesitaban autorización y pago en 48 horas o la trasladarían al sector público. Grace se quedó mirando el techo agrietado. 2 días para elegir entre la vida de su madre y la de Mako. Por la mañana, Alexander había regresado antes. Grace sintió una chispa de esperanza. Tal vez podría hablar con él. Pero cuando intentó hacerlo, Cassandra apareció, besó a Alexander en la cabeza y sugirió con dulzura que Grace tomara el día libre. Alexander asintió. Grace subió a su cuarto,
cerró con llave y pensó. Necesitaba pruebas. Recordó un móvil viejo que guardaba. Lo configuró en modo silencioso y, mientras Cassandra estaba en el spa y Alexander en videollamadas, lo escondió detrás de un peluche en la habitación del bebé, apuntando a la cuna. Aquella noche oyó pasos. Se acercó sigilosamente y vio a Cassandra junto a la cuna, con un frasco pequeño en la mano. Vertía gotas en un gotero. Grace empujó la puerta. No. El gotero cayó al suelo. Se miraron en silencio. No deberías estar aquí, dijo Cassandra con calma mortal. ¿Qué estabas haciendo? Cuidarlo. Solo un calmante natural. Grace dio un paso adelante. Vi las marcas. Sé lo que haces. Cassandra sonrió. ¿Crees que alguien te creerá? Una empleada desesperada contra la prometida de un hombre rico. Hizo una pausa. Sé lo de tu madre. Sé las deudas. ¿Cuánto vale tu silencio? Sacó un sobre grueso. 50,000. En efectivo. Paga el tratamiento y te sobra. Solo vete mañana y no vuelvas. Grace miró el sobre, luego a Mako dormido. Le temblaban las manos. Salvación para su madre o traición a un niño indefenso. ¿Qué eliges? Grace respiró hondo. No lo cojo. Cassandra frunció el ceño. Esto lo resuelve todo. Todos menos él, dijo Grace mirando al bebé. Cassandra dio un paso. ¿Te crees heroína? Nadie te lo agradecerá. Entonces haré que me crean. Grace corrió al pasillo gritando. Señor Alexander. Cassandra la siguió. Alexander apareció en lo alto de la escalera. ¿Qué pasa? Grace subió los escalones de 2 en 2. Puse un móvil grabando. Vi a su prometida intentando darle algo al bebé. Tengo pruebas. Alexander bajó, pasó junto a Cassandra sin mirarla y entró en el cuarto. Grace recuperó el móvil y reprodujo el video, Cassandra acercándose, abriendo el frasco, preparando el gotero. Alexander cerró los ojos cuando el gotero apareció sobre el rostro de Mako. Apágalo, dijo con voz ronca. Luego se volvió hacia Cassandra. Vete de mi casa. Alex, por favor. Vete. Gritó. Cassandra miró a Grace con puro miedo. Lo has destruido todo. He salvado una vida, respondió Grace. Y ha sido la decisión más clara de mi vida. Cassandra salió. Los tacones resonaron como disparos. La puerta principal se cerró con un golpe seco. Alexander se sentó junto a la cuna, se cubrió el rostro y lloró en silencio. Grace se quedó en la puerta. Gracias, dijo él al fin, sin levantar la vista. Solo hice lo correcto. No. Salvaste a mi hijo cuando yo fui ciego. Llamaron a la policía. Recogieron el frasco, tomaron declaración a Grace. Ella habló con voz firme, contó todo. Aquella noche Grace no volvió al cuarto de servicio. Se quedó en el salón, envuelta en una manta. Alexander apareció a las 3 con 2 tazas de té. Ninguno bebió. Llamé a mi hermana Julia, dijo. Vendrá mañana a ayudar con Mako. Hizo una pausa. Siempre sospechó de Cassandra. Yo no quise escuchar. Grace lo miró. Parecía 10 años mayor. Señor, usted no podía saberlo. Sí podía. Pero preferí no ver. Levantó la vista. 3 semanas aquí y viste lo que yo no vi en meses. Grace sintió lágrimas. Casi aceptó su dinero. Pero no lo aceptaste. Alexander se levantó, fue al despacho y volvió con un sobre blanco. Tu salario de 6 meses adelantado más una bonificación. No es soborno. Te lo mereces. Grace negó con la cabeza. No puedo aceptarlo. Sí puedes. Y lo harás.
sonrió cansado. Vi el libro de derecho en tu bolso. Cuando todo esto pase, te ayudaré a volver a la universidad, si quieres. Grace se cubrió el rostro y lloró. Alexander le dio espacio. Cuando amaneció, Michael lloró de hambre. Alexander subió solo. Déjame ir a mí. Tengo que aprender. Grace oyó su voz suave hablando con el niño, oyó la risa de Michael y, por primera vez, sintió que quizás las cosas podrían sanar. Abrió el sobre. Había más dinero del que jamás había visto, pero lo que la hizo llorar fue la nota. Para Grace, que me enseñó que el valor es hacer lo correcto aunque todo esté en contra. Gracias por salvar a mi hijo. Gracias por salvarme a mí también. 6 meses después, Grace estaba en un aula universitaria tomando apuntes sobre ética jurídica. En su pupitre, una foto pequeña, Michael sonriendo con un osito. En el reverso, gracias por enseñarnos lo que realmente importa. La mansión se vendió. Alexander y Michael vivían en una casa más pequeña y cálida, cerca de Julia. Grace los visitaba los fines de semana. Michael ya se sentaba solo y corría hacia ella con los brazos abiertos. Cassandra fue condenada a 6 años por abuso, soborno y posesión de sustancias. La madre de Grace seguía en tratamiento, pero ahora con los cuidados adecuados. Algunas visitas no la reconocía, otras, sonreía como si la viera por primera vez. Grace aprendió a atesorar cada sonrisa. No todo era perfecto. Grace aún despertaba sobresaltada algunas noches, recordando. Aún cargaba la culpa de haber dudado, aunque solo fuera un instante. Pero había aprendido que el valor no es ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Alexander se convirtió en padre presente, cambiaba pañales, preparaba biberones, cantaba desafinado hasta dormir a su hijo. En las noches difíciles, llamaba a Grace y hablaban horas. Grace guardaba la nota de Alexander. La releía cuando la universidad pesaba demasiado, cuando la vida parecía imposible. Le recordaba que ya había enfrentado lo imposible y había vencido. Porque a veces la verdad es lo único que queda cuando todo lo demás se derrumba. Y elegirla, aunque duela, es lo que nos hace reales.